que de alguna manera es un momento como para poder hacer una evaluar lo que fue este año. Yo creo que inclusive tú puedes ver en las redes sociales o en diferentes lugares noticias, pues que te presentan lo mejor de este año, te presentan también lo no tan bueno de este año. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos historias, cada uno de nosotros tenemos anécdotas, cada uno de nosotros tenemos pues situaciones que vivimos a lo largo de este año. Creo que algunas fueron buenas, algunas fueron mejores, gracias a Dios, pero también seguramente en este año hubo personas que pues también padecieron pues ciertas dificultades, pérdidas, ¿verdad? Situaciones complicadas, difíciles. Sin embargo, podemos decir, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A Él toda la gloria, toda la honra y la alabanza. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que se encuentra en Lucas capítulo 4, donde el Señor Jesús está hablando, y vamos a ir a analizar este pasaje que vamos a leer desde un punto de vista geográfico, económico, religioso y social. Dice así la palabra de Dios, Lucas 4, a partir del verso 16, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Dice el verso 19: a predicar el año agradable del Señor. Y el verso 21 dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo le voy a invitar a que por un momento cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Vamos a hacer una oración. Padre, pedimos en esta mañana el respaldo de tu Espíritu Santo para que podamos compartir esta palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que tú puedas estar bendiciendo a cada uno de los presentes, aplicando la palabra, Señor, a sus corazones, a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura que el Señor Jesús vino a Nazaret. Ustedes saben que el Señor Jesús nació en Belén, y ahí podemos tener un mapa, ¿verdad? Tenemos un mapa de Jerusalén a Belén, de Jerusalén a Nazaret. Jesús vivió en Nazaret aproximadamente 30 años. Ahí está en la parte sur del mapa, está Jerusalén, de rojo está Belén, y el norte está Nazaret. Más o menos era una distancia de 150 kilómetros de Jerusalén a Nazaret. Es decir, es el tiempo que sus padres tuvieron que caminar, ¿verdad? Cuando Jesús nació, aproximadamente 4 días de camino. Seguramente en carro el día de hoy no se hacen ni 2 horas. Pero en aquel entonces caminar 146 kilómetros seguramente les ha de haber llevado 4 días aproximadamente. El nombre de Nazaret viene del término griego nacerat, que significa brote o retoño, haciendo alusión a una profecía de Isaías que tiene que ver con Jesús. Ahora, todos pensamos que Nazaret pues era un pueblito, era algo desconocido. Sin embargo, estudiando un poquito la geografía, Nazaret era conocida como una polis. O sea, una polis era una ciudad de mucha influencia romana, por lo tanto de mucha influencia griega, y por lo menos esta ciudad en el tiempo de Jesús tenía aproximadamente 20,000 habitantes. Era una ciudad que se encontraba
entre las colinas en la parte norte de Israel, allá en Galilea. Y dice un historiador, un escritor, Alfred Edersheim, dice que desde ahí de Nazaret se podía ver la llanura. O sea, para los israelitas esto tenía un significado muy profundo, porque Jesús, por ejemplo, de niño, él podía ver desde la ciudad de Nazaret la llanura, que le traía muchos recuerdos, seguramente donde Débora había luchado, donde Gedeón llevó a cabo sus batallas, donde Jezabel murió, la reina malvada en aquel entonces. Desde Nazaret se podía ver donde Josías, un hombre, había llevado al pueblo de Israel y había muerto ahí en la batalla. Desde Nazaret podía ver también el monte Carmelo, donde el profeta Elías llevó a cabo esa gran hazaña de matar a los 450 profetas de Baal. Es decir, había muchas vivencias que se podían ver desde ahí de Nazaret. Y Nazaret también era una ciudad muy importante, tanto económica como políticamente, porque en las colinas de Nazaret pasaban por lo menos 3 rutas. La primera ruta era la ruta del peregrino, así se le conocía. Esa ruta llevaba a diferentes partes del mundo a Jerusalén, o sea que toda persona de cualquier parte del mundo que iba a hacer un peregrinaje al templo de Jerusalén tenía que pasar por Nazaret. Era la ruta de los peregrinos, venían bajando, por así decirlo. Otra ruta que bordeaba el mar era desde Egipto hasta Damasco, y por ahí transitaban también caravanas de los comerciantes. Y había otra ruta que pasaba por Nazaret que iba hacia el oriente. Así que cuando nosotros vemos todo esto, encontramos que Nazaret era una ciudad grande. En aquel entonces era una ciudad cosmopolita, era una polis, así se le llamaba entre los griegos. Y dice la Biblia que vino a Nazaret, donde se había criado, dice el verso 16 que hemos leído. Y fíjense lo que hizo Jesús ese día que él llegó a Nazaret. Para ese entonces Jesús acababa de empezar su ministerio. Él ya había cambiado su centro de operaciones a Capernaum y también viajaba constantemente a Jerusalén. Y bueno, dice que entró en el día de reposo en la sinagoga, conforme a su costumbre. O sea, Jesús tenía una costumbre. ¿Y cuál era su costumbre? Ir a la sinagoga. Una sinagoga era un lugar, y más o menos esa es la foto para que tengan una idea de lo que era la sinagoga de Nazaret. Hasta el día de hoy, pues es un lugar histórico donde la gente va y puede más o menos darse una idea de cómo ha de haber sido aquel momento tan impactante para la historia de la humanidad, donde Jesús se para ahí, seguramente la sinagoga rodeada de gente. Jesús se levanta, se le da a leer el rollo del libro, y fue algo sumamente importante lo que pasó en aquella fecha. La sinagoga era el lugar de reunión, y fíjense ustedes que en la sinagoga los judíos, por lo menos tenía que haber 10 hombres para que una sinagoga pudiera ser un lugar de reunión. Si había menos de 10 hombres, no se podían hacer las reuniones en esa sinagoga, aunque hubiera muchas mujeres. En la sinagoga no se hacían sacrificios, los sacrificios se hacían en el templo. Y leyendo los evangelios nos damos cuenta que Jesús tenía por costumbre ir esos días de reposo a la sinagoga, y esa es una lección muy importante para nosotros, porque a veces nosotros, por cualquier situación, a veces algunas situaciones sí pueden ser justificables, otras no tantas, pero nosotros a veces dejamos de asistir a la reunión por cualquier cosa. Y Jesús aquí nos enseña algo. O sea, él tenía un encuentro con Dios, él se comunicaba con Dios en la sinagoga a través de la oración y a través de la adoración. En la sinagoga había 3 momentos importantes, así como más o menos como nuestra reunión. En primer lugar, se tenía un tiempo de oración. En segundo lugar, había un momento para que pudiéramos leer la palabra de Dios, y una persona se levantaba y exponía la palabra de Dios. Entonces imagínense ustedes la escena. Jesús llega ahí con sus discípulos, apenas unos cuantos discípulos que le seguían, se para en medio de la sinagoga, se le da a leer el rollo del libro. Ahora,
el libro de Isaías que se le dio a leer a Jesús era un libro más o menos como este de la imagen que tenemos ahí. No eran libros como los que nosotros tenemos ahora, sino que eran rollos. Y ese rollo se le da a leer a Jesús y no es casualidad. Y mire, dice ahí la escritura en el verso 17, y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. En el capítulo 61 de Isaías está lo que Jesús leyó. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí nos va a empezar a narrar cuál es la misión de Jesús. Esa era la misión de Jesús, esa es la misión de Jesús y esa va a ser siempre la misión de Jesús. ¿Cuál es? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Está citando Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Y lo más glorioso, lo más hermoso, que Jesús aquí nos comparte su misión y comparte también la misión que debe tener la iglesia. Si la iglesia no tiene esta misión, entonces ha perdido el rumbo, ha perdido el norte, ha perdido la brújula de cuál es la misión. Si la iglesia está para otro tipo de cosas, ya no está cumpliendo con la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión por la que Jesús vino? Aquí nos dice, y nos dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres. Nos dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y esa fue, y esa es, y esa será la misión. Y luego dice que el Señor Jesús enrolló el libro, se sentó y todos los ojos de ellos estaban atentos en él. ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesús iba a dar la cátedra. En la cátedra, digamos, el maestro, el profesor se sentaba, y cuando el profesor se sentaba, entonces de ahí sentado comenzaba a dar la cátedra. En el verso 21 nos dice, y eso fue lo que despertó, por así decirlo, por un lado la sorpresa, la admiración, pero por otro lado ellos empezaron a asimilarlo. Y dice el verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor comenzó a decirles, y la enseñanza estaba representando el propósito de Jesús, y el Señor estaba enseñándoles a qué había venido. Y en el verso 22 dice, y todos daban buen testimonio de él. O sea, como la sinagoga se dividió, por así decirlo. Unos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de su gracia que salían de su boca, pero otros empezaron a decirle: pero ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿Por qué nos está diciendo esto? Y aquí viene algo importante. O sea, Jesús, que tiene la capacidad para leer y entender los corazones de las personas, Él está hablando y mira, en su mente están asimilando las cosas y dice: bueno, entonces Jesús es el que vino a dar libertad a los cautivos, el que vino a pregonar libertad, el que vino a dar vista a los ciegos, el que vino a predicar el año agradable del Señor. Y algunos en voz baja estaban diciéndose el uno al otro: pero ¿no es este el hijo de José? Y el Señor empezó a notar algo, que el corazón de ellos de alguna manera, ¿sabes qué? Lo estaban menospreciando, estaban reduciéndolo solamente. ¿No es este el hijo de María? ¿No están aquí también? ¿Conocemos a sus hermanos? ¿No están aquí también sus hermanas? Y el Señor se da cuenta de que lo empiezan a menospreciar. Y mira, el Señor a continuación les da dos ejemplos que habían pasado en el pueblo de Israel. Acompáñame al verso 23. Verso 23 al 26, les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, aquí Jesús como que lo que hace es darles una estocada al corazón de los judíos. ¿Por qué? Para los judíos no había nada peor que un gentil.
¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles eran los que, o somos los que no éramos del pueblo de Israel, de los judíos. Y entonces para los judíos, los gentiles solamente eran el combustible que Dios iba a utilizar para hacer arder el infierno. Tenían un odio hacia los gentiles, y Jesús sabía que los judíos estaban orgullosos de su nacionalidad, que eran orgullosos de su fe, de la manera de ver su religión, y le pone de ejemplo a dos gentiles. Primero la viuda de Sarepta y después a Naamán el sirio. Dos gentiles que fueron, uno, la viuda de Sarepta, que fue provista por Dios, y Naamán el sirio, que fue sanado de su lepra. En otras palabras, les pone el ejemplo de decir, bueno, ellos recibieron la gracia de Dios, ellos recibieron el perdón, ellos recibieron la visitación de Dios en sus corazones, pero ustedes les cuesta trabajo recibirlos. A los judíos que estaban allí escuchando, ¿y qué hicieron? Dice el verso 28 y 29, que lo echaron de la ciudad. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Porque es que tú nos estás diciendo que tú eres el Mesías. Nos estás diciendo que tú eres el enviado de Dios. Que tú eres el enviado de Dios, el Mesías. Y levantándose, dice el verso 29, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, lo quisieron matar, lo quisieron desaparecer por la verdad que él les había dicho. Y Jesús se tuvo que mudar de ciudad. 30 años había vivido en Nazaret. Allí había pasado su adolescencia, su infancia, su niñez. Y se tuvo que mudar de ciudad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no halló fe en ellos. Se endurecieron en sus corazones, no supieron entender quién los estaba visitando, y cuando quisieron despeñarlo en un momento determinado, el verso 30 dice, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Agarra a Jesús y se va, y ellos se quedaron obviamente paralizados, como inmóviles. Y no pudieron hacer nada. Y Jesús, dice el verso 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ya no regresó a Nazaret. Y la Biblia dice ahí que ahí casi no pudo hacer ningún milagro. Qué impresionante. O sea, ahí en Capernaum fue donde empezó a desarrollar su ministerio, con grandes milagros, con grandes señales, con grandes maravillas. Pero en Nazaret, donde él había llegado, donde él había vivido, donde lo conocían, donde él conocía a las familias, ahí no halló aceptación. Y eso es lo que pasa muchas veces en los corazones. Y en el verso 19, si regresamos, dice la Escritura, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que yo me quiero compartir con ustedes. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Yo soy el profeta del que habló Isaías. Yo soy la persona del que Isaías habló. Él habló de mí. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Y a qué venía el Señor Jesús? A predicar el año agradable del Señor. O sea, aparte de hacer milagros, aparte de sanar a los quebrantados de corazón, aparte de dar vista a los ciegos, el Señor Jesús venía a predicar el año agradable del Señor. Acompáñenme a Isaías 61, versículos 1 y 2. Eso es lo que leyó Jesús de ahí del profeta Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Sabes a qué está haciendo referencia este pasaje? En Levítico capítulo 25, el libro Levítico, ahí se nos narra el año del jubileo. ¿Qué quiere decir el año del jubileo? Cada 50 años en el pueblo de Israel se celebraba el año del jubileo. Y esto empezaba tocando una trompeta, un cuerno de carnero. Los sacerdotes tocaban el cuerno y proclamaban el año del jubileo. Era un año de remisión de deudas.
Era un año donde las personas que habían sido endeudadas, vendidas como esclavos, que habían perdido sus tierras, que habían perdido sus negocios, que habían perdido muchas de las cosas que ellos tenían, ese día podía regresar nuevamente a su posesión, a ser nuevamente de su pertenencia. Y está haciendo alusión precisamente el año de la buena voluntad del Señor, está haciendo alusión al año del jubileo. Y cuando Jesús vino, precisamente lo proclamó. Es el año, vengo a predicar el año agradable del Señor, que tus deudas pueden ser redimidas, que tu corazón puede ser restaurado, que tu vida puede ser sacada de la prisión, de la cárcel, de la amargura. O sea, ese es el año de la buena voluntad de Dios. Ese es el año agradable del Señor. Y fíjate, cuando Jesús nace ahí en Belén, dice la Biblia que hubo ángeles. Los ángeles que se aparecen a los pastores. ¿Y qué dijeron los ángeles? Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. O sea, proclamaron la buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad? El nacimiento de Jesús. ¿Cuál es la buena voluntad? El ministerio de Jesús, la proclamación del evangelio por parte de Jesús. Pero qué diferente es para nosotros muchas veces el entender la buena voluntad. Tú le preguntas a una persona, ¿verdad? En estos días la gente te desea feliz año. Y qué bueno, ¿no? Feliz año, que tengas un próspero año nuevo, que tengas un feliz año. ¿Y a qué se refieren con tener un feliz año? La mayoría de las personas en sus mentes tienen eso, ¿verdad? De que un feliz año obviamente es tener dinero, que te vaya bien en lo económico, que no te enfermes, que tengas ropa nueva, que puedas, no sé, irte de vacaciones, a lo mejor que tengas ropa de diseñador, ¿no? Que tengas un carro nuevo. O sea, feliz año es lo que quiere decir. Un año nuevo, un año agradable para el mundo. Eso es lo que quiere decir, que tengas un próspero año. Y eso es lo que la gente piensa cuando te dice feliz año. ¿En qué están enfocando el año? Bueno, en que la persona se le cumplan sus deseos. La persona a lo mejor diga, este año me caso, este año me voy de vacaciones, este año cambio de auto, este año estreno mi casa, este año voy a hacer algo, ¿verdad? Y todo eso es bueno. Te desean feliz año, próspero año nuevo, y siempre está enfocado a lo material. Siempre está enfocado a las buenas cosas, que la persona le vaya bien. Pero qué diferente es para el Señor. El año agradable del Señor tiene que ver más con lo espiritual. La buena voluntad del Señor tiene que ver con algo espiritual. A predicar el año agradable del Señor tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con la obra y con la misión de Jesús. Que se cumpla en tu vida la misión de Jesús. Y qué bueno que seas bendecido en lo material, pero qué importante que seas bendecido en lo espiritual. Ahora, no quiero que me malinterprete nadie, ¿no? Que diga, no, es que no haya ninguna bendición material para ti. No, qué bueno, que no te falte nada. Qué bueno que tengas un año de bendición. Gloria a Dios por ello. Pero el ministerio de Jesús se basa más en lo espiritual. Se basa más en las cosas eternas. Se basa más en las cosas espirituales. Y Jesús tomó el libro del profeta Isaías y entonces empieza a leer. Vamos a leer cuál es la misión de Jesús. Lucas 4, 18 y 19. En el versículo 18 hay por lo menos 4 cosas que nos marcan cuál es la buena voluntad de Dios. Y que tú hagas un análisis para ver si se ha cumplido en tu vida esa buena voluntad, o si se ha cumplido ya en el pasado, o se cumplió este año, o realmente tú quieres que se cumpla la buena voluntad de Dios para tu vida. Verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y fíjate una cosa, cuando el Señor habló estas palabras en la sinagoga, seguramente todos estaban con los ojos abiertos, ahí como escuchando, a predicar el año agradable del Señor, a pregonar libertad a los cautivos, dar buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Hasta ahí todo iba bien, todo era de bendición. ¿A quién no le gusta eso? Ser sanado,
ser liberado, una bendición muy grande. Pero cuando dijo a predicar el año agradable del Señor, ahí como que ya no les gustó. Y cuando les dijo todavía, esto se ha cumplido delante de vosotros, quiero decirte que a Jesús no lo mataron por lo que hizo. A Jesús no lo mataron porque Él sanó a los enfermos o limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, abrió los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, levantó a los paralíticos. Eso le agradaba a la gente. A Jesús lo buscaban, inclusive le tomaban la mano para ponerle en el cuerpo de algún enfermo para que lo sanara. Pero a Jesús lo mataron por lo que dijo, por su mensaje. Porque el mensaje que Él trajo era un mensaje revolucionario. Era un mensaje que te alejaba de la hipocresía religiosa. Era un mensaje que te alejaba de vivir una vida, no una vida nada más pensando en ti. Era un mensaje de negación, de arrepentimiento, de fe, de dejar las malas obras, las malas prácticas de pecado en tu vida. Y ese era a predicar el año agradable del Señor. Y fíjate, para eso el Espíritu Santo estaba sobre Él. El poderoso Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. La Biblia dice unos versículos antes que Jesús había regresado en el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde regresó Jesús? Regresó del desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Después de subir del bautismo, fue al desierto y ahí fue tentado por Satanás. 40 días y 40 noches estuvo ahí Satanás tentándole en todas las áreas. En el área física, en el área espiritual, estuvo tentándole con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y Jesús, dice la Escritura, que venció a Satanás. Él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Señor regresó después de ahí, después de haber vencido esa tentación, regresó en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu estaba sobre Él. Regresó del desierto con poder. Y Él estaba diciendo, resistí toda tentación, el diablo se había ido y el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Y Él, queridos hermanos, vino precisamente para esto. El Espíritu me ha llenado, me ha dotado, me ha ungido, me ha llenado de su presencia. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando dice el Señor ahí, buenas nuevas, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué quiere decir buenas nuevas? El evangelio, la buena noticia de parte de Dios. ¿Cuál es? Que el reino de los cielos se ha acercado, que está a la mano, que está tan cerca que tú puedes echar mano de él a las personas. Y dijo a los pobres. ¿En qué consiste el evangelio? En arrepentimiento y en fe, en creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir la palabra evangelio. ¿Y qué quiere decir a los pobres? Los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo capítulo 5 verso 3. ¿Por qué, mis amados? Porque el día de hoy hay muchas personas que están en pobreza, es cierto, tienen muchas necesidades, pero lamentablemente no son humildes. Hay pobreza solamente física, pero hay soberbia espiritual. Muchas personas que aunque no tienen, piensan que tienen. Piensan que todo lo que tienen es por sus méritos, y muchas veces te encuentras altivez. Entonces Jesús vino a predicar a los pobres en espíritu, aquellas personas que reconocen su necesidad. Cuando Juan el Bautista, él estuvo encarcelado, fíjate, él era un hombre de Dios. Juan el Bautista, un profeta, un hombre que no se doblegaba ante nada, un hombre que habló la palabra de Dios sin importar a quién tenía enfrente, fuera el rey, fueran los religiosos, fueran los soldados. Él les hablaba de parte de Dios, y este hombre fue a la cárcel. Estuvo en la cárcel, ¿por qué? Porque le dijo al rey Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermana. O sea, estás viviendo en adulterio, estás viviendo en fornicación, en pecado. Y lo metieron a la cárcel a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, llegó un momento en que pasó como una especie de desánimo. Los presos, ¿sabes cómo le llaman a eso? El carcelazo. Le dio el carcelazo y ahí empezó a dudar. Y entonces llamó a uno de sus discípulos y les dijo, oigan, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir o esperamos otro. Entró en duda Juan el Bautista, pero cuando llega el discípulo de Juan y le dice, oye, me dice Juan si eres tú o esperamos otro, ¿qué le dijo Jesús?
Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres les es predicado el evangelio. Y entonces, mis amados, ahí confirmó Juan que verdaderamente Jesús era el Mesías enviado. Las buenas noticias. ¿Cómo ungió Jesús precisamente para predicar las buenas noticias a los pobres? ¿Y en qué consisten las buenas noticias? En que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. Es una buena noticia, gloria a Dios. ¿Qué mejor noticia, mis amados? La mejor noticia no es que te saques la lotería. La mejor noticia no es que te haya pedido el novio. La mejor noticia no es que te vayas de vacaciones. La mejor noticia es que hay esperanza para ti, para que no te vayas al infierno, para que seas libre del pecado, de la amargura, para que seas libre, gloria a Dios. Esa es la mejor noticia, que el reino de los cielos se ha acercado. Obviamente, si tú no lo ves por el lado espiritual y tú nada más piensas en lo material, tú dices: no, yo quiero seguir viviendo en el mundo, yo quiero seguir viviendo en mi comodidad, yo quiero seguir viviendo para mí mismo. Una buena noticia. Una buena noticia. ¿Por qué? Porque la buena noticia de parte de Dios es que hay esperanza para un alma perdida. Hay esperanza para el borracho. Hay esperanza para el drogadicto. Hay esperanza para aquel que está amargado. Hay esperanza para aquel que tiene un carácter iracundo. Hay esperanza para los que están atados a los vicios. Y eso es lo que Jesús vino a proclamar. Y si tú estás así, Jesús vino por ti, gloria a Dios. Hay esperanza para ti. Esa es la buena nueva, que hay libertad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En Cristo hay libertad. Juan el Bautista dijo de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es más poderoso que yo, dijo Juan. Y él dijo también: aquel que viene después de mí, refiriéndose a Jesús, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lucas 3:16 dice así: en él está el poder. Yo a la verdad os bautizo en agua, decía Juan, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es una buena nueva. Es una buena noticia para aquella alma cansada, para aquella persona que ha estado buscando de iglesia en iglesia, de religión en religión, y lo que ha encontrado es hipocresía, malos testimonios, es una vida insípida, un cristianismo mediocre. Hay buena noticia, porque Cristo Jesús sigue siendo el mismo ayer y por los siglos, y su misión sigue siendo la misma. En Él está el poder y Él es el Dios todopoderoso. ¿No es una buena noticia, amados, que la humanidad tenga una oportunidad, una esperanza de no pasar la eternidad en el infierno? Gloria a Dios, claro que sí, es una buena noticia. Que pueda ser libre por toda la eternidad y que podamos ver a Dios cara a cara. Que no solamente cuando muramos y ahí, como dice la gente, ya ahí acabe todo. No, amados, sino que cuando muramos haya esperanza para ver a Cristo Jesús y estar con Él por los siglos de los siglos. Es una buena noticia. Y esa es la buena nueva que en esta mañana queremos predicar. Y es la buena nueva que cada cristiano debe predicar. Así como es la misión de Jesús, así también es la misión tuya. Ahora es tu misión. Tú tienes que dar testimonio, tienes que vivirlo, tienes que pedirle a Dios que te llene de su Espíritu Santo también, para que tu vida sea real, para que tu vida no sea una vida religiosa solamente, sino que tu vida dé testimonio de que verdaderamente Jesús ha hecho en ti eso. Te ha libertado. Vamos a ver en primer lugar la misión de Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, no solamente a predicarle, sino también a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Probablemente aquí entre nosotros hay personas que son quebrantadas del corazón, personas que están rotas, que están quebradas, que están dolidas, que están lastimadas por las injusticias de otras personas para con ellos. Personas que han sido víctimas del pecado de otras personas. Personas que tienen un corazón roto. Que seguramente cuando tú eras niño, alguien abusó de ti con palabras, o sexualmente, o te menospreciaron. A lo mejor tus padres te abandonaron, no sé. A lo mejor te hicieron bullying en la escuela. Abusos de golpes, abusos físicos, de palabras, por parte inclusive de tus propios padres. O un corazón quebrantado porque alguien te traicionó. Un esposo que juró contigo fidelidad y juró contigo estar contigo en las buenas y en las malas, ante un juez, ante una autoridad, y de repente ese hombre partió. O simple y sencillamente te diste cuenta que te estaba engañando y eras casado y a lo mejor tuviste eso. Bueno, un corazón quebrantado,
un corazón dolido, un corazón que está quebrado. ¿Cuántas personas en su interior, verdad, en sus recuerdos, en su memoria, llevan como algo que han querido enterrar ahí muy adentro, que es un abuso sexual? Alguien abusó de ellos, alguien los tocó cuando eran niños, hombres, mujeres. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, porque el evangelio llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque esas cosas, mira, mis amados, cuando están ahí nos afectan, y entonces nosotros empezamos a actuar de una manera contraria, inclusive a veces hasta involuntaria. Una mujer que fue abusada sexualmente, si no ha sido sanada por el Señor, va a tener esos conflictos en su matrimonio, va a tener esos conflictos. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas vivíamos en lágrimas por las heridas que nos habían hecho, por las injusticias? ¿Cuántas personas siempre lo que dicen es que se aprovecharon de mí? Es que yo no les hice nada. Es que ¿por qué se la agarraron contra mí? Esa alma dolorida, ese quebranto emocional, dañadas psicológicamente, espiritualmente, esclavizadas, rechazadas, abusadas. Cuando uno piensa en una persona quebrantada, sinceramente, yo creo que muchos nos identificamos con ello, porque de ahí nos sacó el Señor Jesús. ¿A cuántos de nosotros, verdad? Gloria a Dios hoy por tus hijos. Hoy por tus hijos, cuando tú has conocido el evangelio, cuando has conocido el evangelio de Cristo. Mis amados, qué cambio tan radical. ¿Por qué? Porque ahora tus hijos, tus niñas, tus niños, tú los guardas. Tú tomas precauciones, no los dejas solos con personas solas, desconocidas, o inclusive con familiares que tienen un pasado así un poco difícil. Tú no los dejas solos y los guardas. Pero cuando no conocemos el evangelio, los padres abandonan a sus hijos, y los hijos pues, a veces se las tienen que ver y viven con temores, con problemas, y su corazón es quebrantado, tanto físico, emocional, espiritual, psíquico también. Y el Señor Jesús dice: Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha sanado? Un corazón roto, un corazón quebrantado, un corazón dolido, un corazón que no tenía esperanza. Gloria a Dios. El Salmo 147, verso 3, mira lo que dice la palabra de Dios: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El dolor te lo quita el que sufriste por las injusticias. Obviamente no te quita la memoria, porque eso queda ahí. Eso no lo puede quitar, pero te sana de tal manera que cuando tú recuerdas aquello que te hicieron, ya no te duele, porque has sido sanado por el Señor. Porque el Señor no solamente puso una pomada, una venda, sino puso su sangre preciosa, su aceite, gloria a Dios, sobre tu vida para sanarte. Una sanidad. Y después de que eres sanado, después de que te curó y te vendó, mira, quedas completamente sano, y tú puedes ahora mover cada parte de tu miembro. Tú puedes ahora amar, tú puedes ahora bendecir a otros. ¿Por qué? Porque has sido sanado por el Señor. Él sana a los quebrantados de corazón, de tal manera que aún recordando el daño que te hicieron, ya no sientes nada. ¿Alguien ha sido sanado así? Bendita sanidad. A Él sea la gloria, mis amados. A los que pasaron por situaciones difíciles. Y si tú estás aquí y aún no te ha sanado Dios, a eso vino Jesús. Para eso Él te trajo, para sanarte, para tomarte como una oveja que está perniquebrada, como una oveja que está lastimada, ponerte en su hombro y llevarte a su redil y echar su aceite. Y el aceite de Jesús es el Espíritu Santo que sana hasta lo más profundo de nuestros corazones. Él sana las heridas de tu alma. Esto lo hizo en su tiempo. ¿A cuántas personas Él sanó? Imagínate un leproso, un hombre leproso que no solamente estaba enfermo físicamente, sino que aparte estaba enfermo espiritualmente, porque los leprosos eran desechados. Los leprosos eran menospreciados. Los leprosos vivían en cuevas. La gente traía piedras, sobre todo los sacerdotes traían piedras en sus bolsos para cuando un leproso se acercara, lo apedrearan. No te acerques, aléjate. Y el leproso tenía que estar gritando: inmundo, inmundo, para que nadie se acercara. Y todos le tenían miedo. La familia le tenía miedo. Los habían desechado. No podían entrar a la sinagoga. No podían entrar a las ciudades. La gente, cuando entraba un leproso, la gente corría y lo menospreciaban. Pero mira, Jesús a un leproso lo abrazó.
Cuando el leproso vino, no solamente Jesús lo tocó, sino que lo abrazó. Lo abrazó, lo llevó hacia él, a su regazo, y le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese instante la lepra desapareció. Pero desapareció algo más. No solamente la lepra de su cuerpo, desapareció algo más profundo en su alma. Gloria a Dios. Este hombre dijo: por fin alguien me ha aceptado. ¿Y sabes quién era? El Dios Todopoderoso, que vino y tuvo un cuerpo de carne como el tuyo y el mío, para hacerse uno de nosotros, y vino a estar cerca de nosotros. En segundo lugar, otra parte de la misión de Jesús: pregonar libertad a los cautivos. La palabra pregonar significa predicar, significa proclamar a esas personas que están en cautiverio espiritual, en una prisión espiritual. O sea, personas a las que están presas en sus pecados, personas que están presas, como si Jesús dijera: mira, sal del cautiverio, sal de ahí. Ya no vivas más en esa cueva, ya no vivas más en esa prisión. El día de hoy, mis amados hermanos, aunque usted no lo crea, hay personas que están en los reclusorios, pero hay personas que están allí y son libres, gloria a Dios. Pero hay personas que están aquí afuera en una prisión más grande y no son libres. Están esclavizados. Están esclavizados. ¿Por qué? Están esclavos de la amargura, del resentimiento. Están esclavos, hermanos, de la droga. Están esclavos del homosexualismo. Están esclavos del pecado, de la inmundicia, de la maldad, de la pornografía. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sabes una cosa? El Señor Jesús le dijo a una mujer: sé sana de tu azote. A la mujer de flujo de sangre. A un hombre que tenía los oídos tapados, que estaba sordo, le dijo: Efata, sea abierto. Y se abrieron sus oídos. A un sordomudo reprendió al demonio de aquel muchacho y le dijo: sal fuera. Y el muchacho quedó libre. A pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos. En otras palabras, haciendo alusión al año del jubileo: tus deudas son redimidas, tus deudas son pagadas. Mira, mis amados, ¿cuántos necesitan saber que también hay libertad para ellos? Si hay aquí alguien que tiene problemas con la droga, hay libertad para ti, gloria a Dios. Para el borracho, para el amargado, para el iracundo, hay libertad para aquel que está en cautiverio, que andas esclavizado a las groserías, a las mentiras, al amor al dinero, al amor a lo material, a la avaricia. Dios te puede dar libertad. Lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho en el presente, lo hizo con nosotros y lo puede hacer contigo también. Dime si no, esto es una bendición. Es el año de la buena voluntad del Señor. Es el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Y sabes una cosa, lo más maravilloso: Jesús no está ya aquí en la tierra, Él está en el cielo, pero Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él es inmutable, Él es invariable. Él es invariable, Él es inalterable. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo mientras haya vida aquí en esta tierra. A pregonar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, dice. Quiero decirte que las cárceles en aquel entonces no eran como las de ahora. Aquellas cárceles eran oscuras, eran mazmorras. Los presos estaban ahí privados de la libertad, privados, no podían ver nada. Las ratas pasaban, el agua pestilente. A veces una gota les caía en la cabeza que les iba perforando hasta el cráneo, muchas veces a esos presos. Pero Lucas utiliza una frase, mira, la misión de Jesús dice: darle vista a los ciegos. Es la parte fundamental en la misión de Jesús. Mis amados hermanos, yo he tenido la oportunidad de estar yendo a predicar a las prisiones. Actualmente estamos yendo a predicar y gracias a Dios, Dios ha dado abundante gracia y se están reuniendo aproximadamente 500 personas cada miércoles para escuchar la palabra de Dios. Y muchos de ellos han sido libres. Muchos de ellos están siendo libres. Estuvimos predicando en otros reclusorios en el Estado de México. Y mira, mis amados, la verdad es que yo les puedo decir a esas personas con toda certeza, con toda firmeza, que aunque ellos están encarcelados, aunque ellos no tienen en libertad, aunque ellos están tras los barrotes, están tras las rejas, cuando viene uno a predicar la palabra de Dios, ellos pueden salir y ser libres. Ellos pueden ser libres, libres de amarguras, libres de resentimiento, ser libres de todo aquello que antes les esclavizaba. Pero también a los que están aquí
que están en una prisión más grande todavía, que no son libres, que están atadas, que no son barrotes físicos, sino que son barrotes espirituales. ¿No te has sentido tú así? Que muchas veces tú quieres y tienes el ánimo de buscar a Dios, pero después de 2, 3 días otra vez se te va el ánimo y te vuelves otra vez al pecado, a la prisión de maldad, de amargura, a buscar el pecado, a volver a ver cosas malas en la pantalla de tu celular, no sé, pornografía. No estás en una prisión física, pero estás en una prisión espiritual. Y Jesús lo que dice, la misión de Jesús es que Él vino a ser libres de pecado, de maldad. Gloria a Dios. Libres de pecado y de maldad. Jesús vino a dar libertad al cautivo y Él lo puede hacer aquí. Y mira, hermanos, qué hermoso sería que este año se pudiera ver la buena voluntad de Dios para tu vida. Que tú puedas ver a lo largo, voltear atrás un poquito, hacer una retrospección de tu vida, una mirada retrospectiva y decir, este año lo mejor que me pasó fue que conocí a Cristo. Que Jesús me hizo libre, que yo soy libre de mis pecados. Hermanos, yo creo que como iglesia nosotros estamos viviendo algo muy hermoso. Estamos experimentando algo muy hermoso. Dios está trayendo nuevas almas. Dios quiere hacer nuevas y grandes cosas con nosotros. El año de la buena voluntad de Dios. Es un año de victoria. Es un año de bendición. Es un año de la buena voluntad de Jehová, que queremos que se cumpla entre nosotros. Y que mientras nosotros estemos así participando de la misión de Jesús, predicando el evangelio, viviendo esa vida recta, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el Señor hará y seguirá haciendo milagros. Y lo que hemos visto con unos, lo podremos ver con otros, gloria a Dios. Porque Dios para eso te trajo, para hacer un milagro en tu vida. Dice la Escritura, parte de la misión a la que Jesús vino, y vista a los ciegos. Vino a darnos una visión renovada, una visión que nos permita ver a Dios, porque cuando no estamos en Cristo, mis amados, estamos ciegos. Vemos solamente la distancia de nuestra nariz, hasta donde nos llega nuestra nariz, no vemos más allá. Y esta visión que viene a darnos Jesús es una visión que nos permite ver el plan de Dios, los propósitos que Dios tiene para tus hijos, para tu familia, para ti misma. Inclusive es una visión que te permite anticiparte al futuro, porque hay un pasaje en Proverbios que dice que el simple, dice la Escritura, pasa y recibe el daño, pero aquellos que son avisados ve venir el mal y se esconde. Tú sabes ya cómo está este mundo. Tú sabes ya que este mundo no depara nada bueno. Ahí está la ideología de género. Ahí está cada día, ¿verdad?, cobrando más auge. Y en muchos países, seguramente en este año, como ya empezó, apenas salió una noticia en Nicaragua. Fíjate, Nicaragua, un país pobre, un país de veras con pocas oportunidades para tristemente la población que vive ahí. Ahora han caído en otra cosa peor. Han prohibido la entrada de Biblias a Nicaragua. Imagínense ustedes, algo que puede traer esperanza, algo que puede traer luz. ¿Y quién nos dice que en nuestro país nunca va a pasar eso? ¿Y quién nos dice que no puede pasar eso? Y teniendo el privilegio de tener la Escritura, a veces, mis amados, la pasamos por alto. La tenemos guardada, no nos alimentamos de ese pan de vida, no nos alimentamos, no la leemos con nuestras familias, con nuestros hijos. Qué hermoso sería que tú este año te sentaras con tus hijos y mira, les leyeras la palabra de Dios. No importa qué edad tengan, leer la palabra de Dios, las historias de la Escritura, una visión renovada. Es lo que Jesús vino a dar, abrirnos los ojos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 115, que los hombres que creen en los ídolos semejantes son a ellos. Y los ídolos tienen una característica, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no oyen. Y semejantes a ellos son los que confían en ellos. Tristemente, cuando nuestra vida está sumida en la idolatría, los ídolos así te hacen estar ciego. Solamente estar enfocado en una sola cosa, ¿verdad? Enfocado en tu comodidad, enfocado en tu misma persona, enfocado en hacer dinero. Y no te estás dando cuenta que al lado tuyo está una persona sufriendo, está una persona padeciendo, y que a lo mejor necesita de tu guianza, necesita de tu tiempo, necesita de tu oración, necesita de tu consejo. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando te das cuenta, cuando el Señor viene a abrir tus ojos. Tus hijos, si están chicos, dale gloria a Dios. Pero qué compromiso tienes que tener con el Señor. Qué desafío tan grande para que esos niños de veras
Si son médicos, gloria a Dios. Si son ingenieros, qué hermoso. Si son abogados, qué bien. Que aprendan un oficio, que lo hagan con excelencia. Pero sobre todo, que fueran temerosos de Dios. Temerosos de Dios, mis amados. Eso es lo que no podría faltar en tu vida. Porque si tienen el temor de Dios, la Biblia dice, la bendición de Jehová estará con ellos. Dios mismo saldrá por ellos, mis amados. Jesús vino a darnos una nueva visión, a dar vista a los ciegos. Número 4, a poner en libertad a los oprimidos. ¿De qué tipo de opresión habla aquí el Señor? Mire, Hechos 10:38. Aquí nos narra cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A ese tipo de opresión se refiere. Es una libertad diferente al cautiverio. Se refiere al pecado. Se refiere a los que están oprimidos por Satanás. El diablo es un ser perverso. Es padre de mentira. Aborrece a Dios. Aborrece a las almas. ¿Por qué aborrece a las almas? Porque los hombres, las personas, son hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque cuando Satanás pecó y se trajo a una tercera parte de los ángeles, ya no hay redención para ellos. Pero para el ser humano, cuando cae en el pecado, Cristo viene a morir por ellos, a redimirlos, a regresarlos al estado original. Y sabes, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él reprendía a los demonios, los echaba fuera. A un hombre, dice la Biblia, que el endemoniado gadareno, que daba temor a la gente cuando él pasaba por ahí, porque pasaba gritando, estaba golpeándose con piedras, se rasguñaba, se hacía daño, andaba en los sepulcros, dice la Biblia, andaba desnudo este hombre. Y Jesús fue por él. Y llegó en la barca y vino este hombre, los demonios le dijeron: ¿qué quieres conmigo, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión estaba conformada de 6,000 soldados. Imagínate cuántos demonios tendría este hombre dentro de él. Si se le puede llamar hombre, era una persona convertida en una bestia. Pero Jesús amó a ese hombre. Vio que aparte, atrás de ese hombre, de esa cosa que estaba viviendo él, había un ser humano como tú y como yo, con todos sus sueños, con ilusiones, con metas, diseñado a la imagen y semejanza de Dios. Y sabes, Jesús le dijo: sal fuera. Y ese endemoniado quedó libre. Y después dice la Biblia que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. O sea, una completa restauración para ese hombre. Estaba sentado como debe de estar a los pies de Jesús, como debe estar todo ser humano. Estaba vestido como puede ser reintegrado a la sociedad. Estaba en su juicio cabal como puede ser restaurado en su mente. Y estaba, dice la Escritura, ¿sabes? Ahora con un nuevo propósito en su vida. Porque Jesús, este hombre le dijo a Jesús: Señor, déjame ir contigo a donde quiera que vayas. Te cargo las maletas, te llevo el equipaje. No sé, Señor, algo dime que haga. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y este hombre se fue a Decápolis, 10 ciudades, a predicar la palabra de Dios, mis amados. Le dio Dios un nuevo propósito para vivir. ¿Cuántos de nosotros estábamos así, sin rumbo, sin dirección, sin brújula? Habíamos perdido la brújula, pero vino el Señor, se apareció en nuestro camino y ahora nos dio una nueva razón para vivir, gloria a Dios. Ahora sabes que tu vida tiene un sentido. Ahora sabes que tu vida ya tiene una meta, un propósito, y ahora prosigues a la meta como Pablo. No miras atrás, sino sigues adelante. Lo de atrás solamente es para recordarte de dónde te sacó Dios, pero sigues a la meta hacia donde Cristo está presente. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos de los presentes o cuántas personas que me escuchan no pueden dormir en las noches? Tienen pesadillas, como que sienten que el muerto se les sube, dice. Se les sube el muerto. Así como ese hombre que lo revolcaba en el agua, en el fuego, que echaba espumarajos. Así hay personas el día de hoy que de repente las rasguñan en la noche, o les jalan los cabellos, o les dan de cachetadas. O sea, sienten cosas ahí, sienten pasos, ¿verdad? No pueden dormir, están cautivos. Bueno, el Señor Jesús vino a eso, a sanar a los quebrantados, a poner en libertad a los oprimidos. Si tú estás pasando por una opresión, inclusive hay gente que oye voces, si tú estás así, el Señor te puede hacer libre. Porque para eso Él fue ungido por el Espíritu Santo, para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con Él, mis amados, y el Señor está aquí y Él sigue siendo el mismo, gloria a Dios. Quinto lugar, a predicar
el año de la buena voluntad de Jehová, el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año de la buena voluntad de Dios? No es un año de 365 días. Es todo este periodo que estamos viviendo. Es de a partir de que Jesús vino, hizo su obra y hasta este momento es el año de la buena voluntad de Jehová. Acuérdate que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Es un periodo de gracia en el que estamos viviendo. Cuando tú has estado viniendo aquí a escuchar la palabra de Dios, no es casualidad. El Señor vino a predicar el año de la buena voluntad de Jehová, gloria a Dios, a que seas libre. Un tiempo donde hay reconciliación a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Pero mis amados, también tengo que decirlo, va a haber un día, ¿verdad? El día de la venganza del Dios nuestro. Eso lo dice Isaías 61, el día de la venganza del Dios nuestro, donde nos vamos a presentar delante de Dios y todo lo que nosotros escuchamos va a servir de testigo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios llamará testigos y uno de sus testigos será su palabra. Y otro de los testigos serán los ninivitas. Y otro de los testigos, hermanos, serán la reina de Sabá, entre otros, que llamará a Dios para testificar. O sea, y cada uno de ellos dirá su testimonio. Mira, él escuchó la palabra. Ellos escucharon la palabra. ¿Sabes qué hizo Jesús? Cuando Jesús terminó de hablar, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. El año de la buena voluntad de Dios, el año agradable del Señor. ¿Cuál año tan agradable? ¿Cómo no será agradable ese año, mis amados? En que las personas por primera vez veían la luz, que las personas les brillaba la esperanza. Qué agradable es aquellas personas que han sido oprimidas por el diablo. De repente llegue un alma y te diga: ya no siento nada. Ahora puedo vivir en paz. Ahora puedo amar. He perdonado a mi madre. He perdonado a mi padre. He perdonado a mi esposo. He perdonado a cualquier persona que me ha hecho daño. Eso es la buena voluntad de Dios. Abrir las cárceles a los presos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En ese periodo de gracia, y llega este 2026, un periodo de gracia donde las personas salen libres de los cautiverios, donde las personas son libres de aquellos que han sido oprimidos por el diablo. Un año donde las personas pueden ver en su vida la gracia de Dios, el arrepentimiento y la fe alumbrándoles a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo no ha sido un año? ¿Cómo no va a ser un año agradable, hermanos? ¿Sabes qué decía la gente en el tiempo de Jesús? Es que nunca hemos visto tal cosa. Es que un profeta nos ha visitado. Es que nadie ha hablado así como este hombre. Es que nunca hemos visto que alguien haya abierto los ojos a los ciegos. Pues todo eso estaba pasando porque Jesús estaba presente. Un año agradable, la misericordia de Dios para la gente. Amado, voltea un poquito para atrás. ¿Tú lo consideras que este año ha sido un año de la buena voluntad de Dios para tu vida? Tal vez en lo económico te fue bien. Tal vez tienes un buen auto. Tal vez, no sé, pudiste tener ropa, vacaciones. ¡Qué bueno! Te fue bien en lo económico. ¡Gloria a Dios! Porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. ¿Pero en qué consiste el año de la buena voluntad de Jehová? ¿Fuiste rescatado de la opresión del diablo? ¿Fuiste salvo? ¿Te habló Dios en este año? ¿Sentiste la presencia del Espíritu Santo? ¿Te convertiste? Puedes decir ahora que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, gloria a Dios. Puedes decir que ya fuiste libre del cautiverio del pecado. Puedes decirte que tomaste buenas decisiones, que hiciste las promesas del evangelio tuyas, que te arrepentiste y ahora vives para Cristo. Que tú ya puedes decir: hermano, todavía no soy lo que Dios me ha prometido. Todavía no alcanzo a conocer a Dios como Él quiere que lo conozca, pero gracias a Dios ya no soy lo que fui. ¿Puedes decir eso? Y si no te ha perdonado, sigue siendo este año y todavía no termina. Y va a empezar otro, pero seguirá siendo el año de la buena voluntad de Jehová. Porque el reino de los cielos se ha acercado.